Dios les bendiga. Qué lindo es verles, qué lindo es ver que varios han retornado y por la gracia de Dios están en este lugar. Como dijo también Sergio, aquellos que por primera vez están con nosotros, siéntanse bienvenidos en este lugar. Pero quiero decirles que yo estoy seguro de que Dios le ha traído a este lugar. No porque este lugar sea muy valioso o sea algo físicamente distinto a otros lugares, sino porque su palabra está con nosotros. Su espíritu está en medio nuestro. Y si su palabra está en medio nuestro, Él nos atrae a ella, Él nos atrae a su palabra. Él quiere que nosotros escuchemos su voz. Y no sé cuántos vieron lo que les mandé en la mañana, este pequeño corto que hablaba el pastor Sugiel respecto a cómo obra Dios misteriosamente a través de las predicaciones, a través de la palabra, que Jesús ha dicho que Él habla a través de la predicación. Y es tremendo, es hermoso pensar que esto que hacemos aquí, de reunirnos domingo a domingo en el nombre de Jesús, es Dios quien ha prometido que Él estará en medio nuestro y que Él va a obrar en nuestros corazones. Y yo deseo eso para mi vida, deseo eso para su vida, y yo creo que usted también lo desea, que Dios obre en mi vida, en mi corazón. Porque lo que hoy vamos a mencionar vamos a continuar con este capítulo 19 de Mateo, pero vamos a mencionar un tema que es difícil, que es delicado, que nos ha llevado con Pablo a estudiar profundamente. Los dos, a pesar de que Pablo no está predicando hoy en día aquí, créame que los dos tratamos siempre de estar en acuerdo. Nos ha llevado los dos a estudiar el tema, a ir en profundidad. Nos hemos compartido material, hemos dicho, mira, esto es lo que dice el texto aquí y allá, porque no queremos enseñar en este lugar lo que nuestro corazón piensa respecto a un tema, a ningún tema respecto a la Biblia, pero menos a un tema tan importante o tan sensible como es el tema del matrimonio y el divorcio. Y es eso lo que nos enfrentamos aquí en el capítulo 19. Pero el gran problema o la gran dificultad no es que el texto sea difícil de entender o de leer, no es que tengamos que tener una comprensión de lectura tan profunda, sino el gran problema está en nuestros propios corazones. Porque nuestros corazones son muchas veces duros para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo el corazón de hombres que conocían la palabra de Dios estaba endurecido. Y aunque la respuesta a su pregunta era clara, era evidente, estaba ahí a la luz, ellos no la veían porque su corazón estaba duro. ¿Le ha pasado alguna vez esto? ¿Le ha pasado alguna vez que usted, cuando el profesor le quería enseñar matemáticas, pero a usted no le gustaban las matemáticas, y le explicaba y la respuesta era fácil y en realidad el ejercicio no era difícil, pero usted estaba cerrado, usted decía, me cargan las matemáticas, no sé si le pasó a usted, pero a mí me pasó en la escuela. Me pasó que me cargaban las matemáticas y me cerraba y después de que uno como que se calmaba, hasta que llegó un buen profesor que me ayudó a calmarme, a no enojarme, a no frustrarme y me trató de explicar de otra manera. Y pude entender que los ejercicios no eran difíciles, eran fáciles. Y uno decía, eso era tan fácil. Y seguía y continuaba haciendo el ejercicio. ¿Le pasó alguna vez en el colegio, en la universidad, algo así? Y después se sentía un poco avergonzado porque decía, tanto problema que me hacía y si no era tan difícil resolver esto. El problema lo tenía yo, que estaba cerrado. Y nos pasa con nuestros niños también, cuando educamos a nuestros niños, cuando tratamos de enseñarles algo en la escuela, a veces terminamos peleando con ellos. Bueno, otros papás, no los papás de acá. Peleando con ellos porque se cierran y no quieren escuchar, endurecen su corazón y no quieren oír, y a veces la respuesta es sencilla, la solución es sencilla, pero la dureza de nuestro corazón nos lleva muchas veces a no escuchar la voz de Dios, a no querer poner atención y por lo tanto no querer hacer la voluntad de Dios. El Señor nos ayude y nos dé corazones sencillos, humildes, nos dé un espíritu humilde, para recibir su palabra y ser por Él corregidos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 19, vamos a tratar de ir rápido porque es mucho lo que tenemos que decir. Yo le pido paciencia, yo le pido al Señor su gracia. Esta es la segunda parte de la predicación que comenzó el domingo pasado, que lleva por título ¿Divorcio o no divorcio? Esa no es la cuestión. Y ya les conté la semana pasada que obviamente estoy haciendo referencia a la obra Hamlet del dramaturgo William Shakespeare, ¿cierto?, donde está este monólogo que se hace el cuestionamiento y se dice ser o no ser, esa frase que se inmortalizó por mucho tiempo con respecto a preguntas existenciales.
Y muchas veces llegamos a esa pregunta existencial, muchos matrimonios llegan a esa pregunta existencial, ¿divorcio o no divorcio? O al enfrentar la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué, el divorcio está bien, está mal? ¿Cuál es la forma de abordarlo? Etcétera. Pero como dice esta predicación, divorcio o no divorcio, esa no es la cuestión, ese no es el punto o no es el foco en el cual nosotros debemos poner nuestra mirada, y espero poder explicarlo con claridad el día de hoy. Mateo capítulo 19, entonces versículos 1 al 9, vamos a leer, dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Oremos un momento. Bendita sea tu palabra, Dios eterno, que trae luz a nuestras tinieblas, Señor. Gracias te damos, Dios, porque podemos exponernos a tu luz domingo a domingo. Pero también, Señor, queremos pedirte que en tu gracia y en tu misericordia nos des corazones sencillos y humildes, Dios. Que quites la arrogancia y la dureza del corazón, Señor, de nuestro corazón. Porque también entendemos que hubieron hombres que se expusieron a tu palabra antes. Hombres que estuvieron escuchando tu misma voz directamente y aún así endurecieron su corazón y no quisieron oírte, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos libres de ser como aquellos hombres, no creyendo nosotros por nosotros mismos ser mejores, sino que con temor, Dios, te pedimos que nos des corazones humildes, sencillos, que reciban tu palabra como buena tierra, Señor, como tierra en la cual la semilla entra, da su fruto, crece y da su fruto, Señor. Así sea nuestro corazón y así sea tu palabra prosperada en nosotros. Guíame, dirígeme, Señor, en todo lo que voy a compartir. Tú conoces, Señor, mis debilidades, pero tú eres grande y poderoso, Señor, para hacer obra maravillosa en medio nuestro. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice sus corazones, bendice los matrimonios en esta congregación. Y glorifícate, Señor, tú haciendo milagros en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como le decía la semana pasada, comenzamos este análisis de la porción de Mateo capítulo 19. Y yo quiero pedirle que los que no escucharon la predicación del día domingo anterior, por favor la escuchen. No porque lo haya hecho yo, sino porque necesito que contextualicemos algunas cosas. A lo mejor algunas cosas que digamos hoy le van a quedar en duda y las va a tener las respuestas en la predicación del domingo pasado. Aprovechamos de hacer el aviso que se están publicando las predicaciones tanto en Facebook como en YouTube y en Spotify. Si usted las comparte, si usted las escucha, eso favorece la predicación del Evangelio. Y ¿por qué no? Tal vez llega algún vecino, alguna persona que no se atreve a entrar, pero al escuchar la predicación va a querer decir, quiero estar ahí, quiero ir. Por último, por copuchento. Pero que venga y reciba la bendición de escuchar la palabra de Dios. Bueno, hoy continuamos con la segunda porción. Habíamos analizado hasta el versículo 6, vamos a seguir hasta el versículo 9. Como dijimos, esta pregunta que hacen los fariseos respecto al divorcio la hacen en el territorio gobernado por el rey Herodes, aquel rey que había matado a Juan el Bautista porque lo denunciaba y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Era un territorio donde el tema era candente y era polémico. Ahí mismo Herodes había apresado a Juan el Bautista y lo había decapitado, le había cortado la cabeza. ¿Cuál fue el pecado de Juan el Bautista? Precisamente denunciar el divorcio y el recasamiento del rey Herodes. En este territorio es que vienen los fariseos a tentar a Jesús, a ponerlo en una trampa. Y le preguntan y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer, o sea, divorciarse de su mujer por cualquier causa, por la razón que sea? Y vimos cómo Jesús con gran sabiduría y autoridad les responde, ¿no habéis leído que
que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y cómo a través de esta respuesta que está en el versículo 4, 5 y 6, Él los trae de nuevo al Génesis. Él trae a estos hombres supuestamente conocedores de la palabra de Dios y los sienta en primero básico y les vuelve a leer lo primero, lo principal, lo que Dios habla acerca del matrimonio. Y a través de esos versículos definimos qué era el matrimonio. Dijimos que el matrimonio era una institución creada por Dios. ¿Quién los hizo al principio? Dios. Entonces, ¿quién es el creador del matrimonio? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Fue Dios. Por lo tanto, a quien nosotros vamos a rendir cuentas de nuestros matrimonios es al dueño, es a Dios. Dijimos también que es una institución definida por Dios. Dice, varón y hembra los creó. Entonces, no podemos nosotros ponernos creativos y agregarle integrantes a esta unión, porque Dios ya la definió. Es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y dos mujeres, no entre dos hombres, no entre dos mujeres, sino entre un hombre y una mujer. Es Dios quien lo determinó así. Y hablamos de cómo se vive este matrimonio. Definimos 3 cosas. En primer lugar, dijimos que debemos vivirlo como la relación más importante que usted tiene en la tierra. Dejará padre y madre, dice Génesis, y cita a Jesucristo, cita a nuestro Señor. Por tanto, dice que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Esto habla de una relación que trasciende incluso la relación con los padres y con las madres. Hablamos que entonces lo primero que tenía que hacer el varón era romper todo otro compromiso para unirse en un compromiso supremo con su mujer. Y que en nuestro matrimonio debíamos vivirlo de esa manera. Que no podíamos tolerar o permitir que otro tipo de compromisos se entrometieran en nuestro compromiso con nuestras esposas o nuestros maridos en el caso de las hermanas. Que debía vivirse en unidad, en exclusividad y en dedicación. Dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 2 que se juntan para ser uno. Como si estuvieran unidos, pegados en todo momento, en toda circunstancia. Y por último, dijimos que el matrimonio debía vivirse protegiendo, cuidando del matrimonio. Dijimos que Adán fue puesto en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo labrara, ¿cierto? Y que de la misma manera Dios nos pone en el matrimonio para que lo cuidemos, para que trabajemos en él, nos dediquemos a él y cuidemos de nuestros matrimonios. Y Jesús termina diciendo esta cláusula tan hermosa, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí hay un mandato y ahí hay una orden en la cual nosotros debemos prestar atención, que el deseo de Dios es que nosotros traigamos una protección especial a nuestros matrimonios. La palabra original que se traduce como juntar es literalmente la palabra pegar. Es como si estuviera diciendo lo que Dios pegó. Hágase la imagen de 2 maderas dos tablas que usted las junta, las pega con cola fría y las deja tan unidas que después al mirarlas parecen una sola cosa y funcionan como una sola cosa. En su casa, fíjese en la mesa que tiene, sáquele el mantel y vea que va a tener uniones. Y son uniones de tablas, una a la otra, ¿cierto? Y que pareciera que fuera una sola madera, pero no es una sola madera. Son varias maderas que están pegaditas, una con otra, pero están tan unidas que parecen una sola cosa. Esa es la idea divina, bíblica del matrimonio. Que Dios ha unido a un hombre y una mujer de tal manera que funcionan como una unidad y que se ven como si fueran una sola cosa. Ese es el deseo de Dios para nuestros matrimonios. Entonces dijimos que el matrimonio debía ser protegido. Y lo que hace Jesús frente al ataque de los fariseos es eso, es proteger al matrimonio. Dice Proverbios 18:22, un versículo que también analizamos la vez pasada, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Los fariseos, quienes por supuesto venían preparados para contender con el Señor, ya tenían preparada la contrarrespuesta. Ellos querían hacer caer a Jesús. Y así como Satanás en el desierto, ¿se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Aún usó la misma Biblia, ellos también traen la Biblia como buenos discípulos de Satanás, como hijos de Satanás, toman la Biblia y también la citan para querer seguir tentando al Señor. Que dice el versículo 7, dice, y le dijeron,
¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús, si tú dices esto, si tú dices que el matrimonio es tan importante y tú respondes esto, ¿por qué entonces Moisés mandó, dice, mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Recordemos la pregunta inicial. Lo que ellos preguntaron fue, ¿puede el hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Porque al parecer, y se entiende así por el contexto y por también los eruditos, quienes han estudiado esto, lo comentan, que ya estaba en ellos la costumbre de divorciarse por causas tan sencillas, tan absurdas, como si su esposa quemara la comida o no le fuera agradable. Mire, esto nace de una discusión entre dos rabinos muy conocidos de esa época. No los quiero aburrir con el tema, pero había dos escuelas de dos rabinos en el tiempo en que se está haciendo esta discusión. Uno era conocido como, con el nombre el rabino Samai y el rabino Hillel, quienes tenían interpretaciones opuestas respecto a esto que ellos preguntan, a lo que Moisés mandó respecto al divorcio. ¿Dónde está eso? Está en Deuteronomio capítulo 24. Lo vamos a proyectar, pero sería bueno que usted lo buscara en su Biblia. La Biblia, en la ley de Moisés, habla muy poco con respecto al divorcio. Hay muy pocos pasajes en la Biblia que menciona cómo se debe proceder o si el divorcio de alguna forma está o no está permitido. Y eso tiene un sentido muy lógico. A Dios no le interesa hablar del divorcio. ¿De qué sí le interesa hablar a Dios? Del matrimonio. Dios quiere hablar del matrimonio. Dios no quiere hablar del divorcio. ¿Pero quién quiere hablar del divorcio? La maldad y la dureza de nuestro corazón. Es el hombre caído el que quiere hablar del divorcio. Es el ser humano, es nuestro corazón caído el que quiere hablar del divorcio. Pero Dios quiere hablar del matrimonio. Por esto Jesús dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, porque el hombre es el que está buscando, el ser humano es el que está buscando destruir esto tan hermoso que Dios ha creado, que es el matrimonio. Entonces hay muy pocos pasajes, aunque usted no lo crea, hay muy pocos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan del divorcio. Y uno que habla directamente de esto es Deuteronomio 24, precisamente lo que los fariseos están citando. ¿Qué dice Deuteronomio 24? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este texto, este pasaje de Deuteronomio es conocido como una ley casuística, o sea, es una ley específica para un caso específico. No es como la ley de los 10 mandamientos, la ley de los 10 mandamientos que dice, por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no es una ley casuística, no está hablando de un caso puntual, sino que es algo general para todos. Nadie debe asesinar, nadie debe adulterar. Pero aquí plantea un caso muy particular. ¿Cuál es este caso particular? Un marido que quiere divorciarse de su esposa y que Dios le está diciendo, muy bien, si tú te divorcias de tu esposa y tu esposa va y se casa con otro hombre y ese hombre la desecha después o ese hombre muere, tú no la puedes volver después a tomar y decir que te arrepentiste y que, ay, que ahora sí te recibo, mijita, perdóname por haberte repudiado, venga conmigo de nuevo. Es un caso puntual en el cual Dios está diciendo, esto no lo pueden hacer. Esto yo lo aborrezco, esto es maldecir la tierra. A partir de ese texto se sacaron muchas interpretaciones para tratar de extrapolar cómo proceder en cada caso, en cada evento, porque el divorcio no es algo
ocasional, lamentablemente, sino que es algo de todos los siglos y en todos los tiempos. Y eso es lo triste, y eso es lo difícil, y eso hace difícil hablar este tema. Porque todos nosotros, de alguna manera, y lo hemos dicho, hemos sido afectados directa o indirectamente por el divorcio, ya sea por el divorcio de nuestros padres, por el divorcio personal, por el divorcio de un amigo, de una amiga, o porque estemos pensando nosotros en nuestra propia vida, en nuestro propio matrimonio, hemos considerado la idea del divorcio. Pero de alguna u otra manera el divorcio puede estar tocando a nuestra puerta o ser influencia en nuestra vida. Entonces no es fácil hablar de esto. Le decía, había en ese tiempo dos escuelas, la de Shammai y la de Hillel. Shammai interpretaba este texto de Deuteronomio, que aquello que dice el versículo 1, 24, capítulo 24, versículo 1, cuando dice, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, Shammai interpretaba que eso indecente era adulterio, era fornicación, era únicamente esto. Como se fijan, el texto es un poco ambiguo. La ley que entrega Moisés en Deuteronomio no explica qué es específicamente eso indecente. ¿Qué es aquella cosa indecente que el marido encuentra en su mujer y que le da libertad, por así decirlo, o le permite divorciarse de ella? Entonces Shammai decía que eran actos sexuales de infidelidad, es decir, adulterio, prácticas sexuales prohibidas como la zoofilia o perversiones semejantes, o haber hallado en su esposa que no era virgen al momento de casarse con ella. Para este hombre esa era la cosa indecente. El problema es que esa interpretación contradecía a la misma ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que si una mujer era sorprendida, no virgen al momento del casamiento, o era sorprendida en el acto del adulterio, no se le daba carta de repudio, sino que se le apedreaba y moría. Entonces aquí estaría entrando en una contradicción Moisés. Porque Moisés en un lado está diciendo que a la adúltera o a la mujer que tuviera actos indecentes había que apedrearla, no solo a la mujer, al hombre también. Aquel que tuviera actos indecentes, como por ejemplo la zoofilia, no era que le dieran carta de repudio, sino que era apedrearlo y quitar el mal de en medio. Entonces apareció este otro rabino, Hillel, y él dijo, es que esa cosa indecente en realidad no es solo lo sexual, sino también puede ser muchas cosas. Y la Mishnah, que es la colección de tradiciones judías, llegó a escribir respecto a este punto que cosa indecente podía ser si ella estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto, cuidado con las chasconas, hay que peinarse, si hablaba con un hombre en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres del marido, o sea, si pelaba a la suegra, en otras palabras, si era alborotadora o si la podían oír de la casa de al lado, cuidado con las que se ríen fuerte. O sea, Hillel empezó a decir, mire, las cosas indecentes pueden ser cosas que a usted le incomoden, le molestan. Habla mal de su mamá, divórciese. Le quema la comida, divórciese. Tiene derecho, porque Moisés lo dice, cosa indecente. Es muy chillona, bueno, puede divorciarse. Dele carta nomás de divorcio. Otro rabino llegó al punto, el rabino Akiva llegó al punto de decir que la frase, si ella no encuentra gracia, que esta frase quiere decir, si no encuentra gracia a los ojos del marido, o encuentra algo indecente, puede ser incluso si él encontraba una mujer más bonita que la que tiene. Eso explica la pregunta de los fariseos. Por eso viene el fariseo y dice, ¿es lícito entonces que nos separemos por cualquier causa? Porque esta posición, la de Hillel, terminó siendo la más popular. Y eso estaba pasando en el tiempo que Jesús predicaba. Los fariseos y no fariseos, los judíos, estaban dando cartas de repudio a sus mujeres como quien, no sé, cambia el auto. Como quien cambia su auto. Y esto era terrible, mi hermano. Era terrible. Era tal la dureza del corazón de estos hombres
que buscaban solamente su propio bien. Porque hoy en día vivimos en una sociedad muy distinta en ese tiempo. Hoy día si una mujer se separa, sigue siendo para mí un desastre, porque generalmente la mujer es la que se hace cargo de los niños, es la que sigue educándolos y se preocupa por ellos. Pero en ese tiempo, esa mujer quedaba totalmente desprotegida y totalmente bajo una reputación muy mala. No existía en aquel tiempo trabajo para las mujeres. ¿Sabe cuál era el trabajo para una mujer repudiada? Le quedaban dos opciones. O volverse a casar o dedicarse a la prostitución. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Porque ellas no podían ir al campo a trabajar, ellas no podían ir y dedicarse a cosechar y además de cuidar de sus hijos. Entonces, cuando un hombre repudiaba a su mujer, realmente la abandonaba, la dejaba a su suerte, era una dureza, una maldad de su corazón muy grande. Para colmo y para peor, para empeorar la situación, la proporción entre hombres y mujeres no era como ahora, que es prácticamente 50 y 50. Las guerras, las enfermedades y muchas otras cosas muchas veces hacían que en ciertas regiones habrían muchas más mujeres que hombres en un lugar. Por lo tanto, las opciones para una mujer casarse se reducían notablemente. Y sin embargo, estos hombres vienen buscando su propio interés, su propio deseo, y tentando a Jesús, y le pregunta, le dice, ¿es lícito que nosotros nos separemos por cualquier causa? Como le dije, los fariseos diabólicamente habían preparado una emboscada contra Jesús. Por un lado, si Jesús respondía que sí se podían divorciar por cualquier causa, podían acusarle de contradecirse a sí mismo porque sabían que Jesús había enseñado que cualquiera que miraba incluso a una mujer para codiciarla había adulterado en su corazón. ¿Se acuerda del Sermón del Monte? Jesús elevó el valor del matrimonio mucho más que cualquier otro maestro. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús había elevado el estándar. ¿Cómo podía ahora decir que se podían divorciar por cualquier cosa? Además, entraría en polémica con el mismo Juan el Bautista, quien había denunciado a Herodes y había muerto por esa causa. Se le podría acusar a Jesús entonces de estar en contra de Juan el Bautista. Por otro lado, si Jesús se unía a la escuela de Samai y decir, no, el divorcio, no hay ninguna opción de divorcio, solamente si es que esta mujer fue encontrada no virgen antes del matrimonio y no hay ninguna opción. Se le podría acusar de estar en contra de Moisés, de la ley de Moisés, porque claramente Moisés había permitido el divorcio. Entonces Jesús responde y les aclara el tema. Versículo 7 dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La respuesta de Jesús es magistral, porque vuelve a evidenciar el corazón maligno de estos hombres y logra salir ileso de este ataque y corrige un error de interpretación muy importante. Los fariseos usan la palabra mandó, refiriéndose a algo que es una ley, una ordenanza con respecto a Deuteronomio 24. Pero Jesús correctamente dice, Moisés permitió. Hay una gran diferencia entre mandar y permitir. Moisés no mandó a divorciarse. Moisés no le mandó a nadie a que se divorciara. ¿Cómo podía Dios dar directrices acerca de divorciarse y después decir que Él odia el divorcio? Como leímos al principio del culto de la reunión, Dios nunca se contradice. Ahora bien, por otro lado, es claro que en el Antiguo Testamento, en algunos casos el divorcio estaba permitido. En el mismo Deuteronomio 24, el versículo 2 dice, respecto a la mujer repudiada, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Moisés lo está permitiendo. Moisés está dando espacio a un recasamiento. Y es evidente también en otros pasajes del Antiguo Testamento que el divorcio estaba en medio del pueblo, era algo que ocurría y que no era la mujer divorciada
condenada a muerte en algunos casos. Mire, Levítico 21, versículo 13 dice, tomará por esposa, hablando de los sacerdotes de Aarón, hijos de Aarón. En forma exclusiva, Dios pone una restricción para los sacerdotes, hijos de Aarón. Dice capítulo 21, versículo 13, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios prohíbe en forma exclusiva a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, casarse con una mujer repudiada. Quiere decir que habían mujeres repudiadas que sí se casaban con otros israelitas. No sé si me entienden lo que quiero decir y espero no confundirlos. Pero si casarse con una divorciada era una prohibición para todos los israelitas, no estaría esto como una restricción explícita para los sacerdotes. No está la referencia a casarse, por ejemplo, en este pasaje de Levítico con una mujer casada o casarse con otro hombre. No dice el texto, le prohíbo a los sacerdotes, hijos de Aarón, casarse con otro hombre. ¿Por qué no lo dice? Porque eso es obvio. Porque eso es obvio. O sea, no es necesario mencionar que no se debe casar con otro hombre. Porque eso es redundar en un tema que ya lo saben. Pero ¿por qué sí menciona no casarse con una repudiada? Porque sí existía la posibilidad en el Antiguo Testamento de que una mujer que hubiese sido abandonada por su marido, repudiada por su marido, se volviera a casar. Bueno, dicho todo esto, el texto entonces nos quiere enseñar que no es el deseo de Dios, en ningún caso, que un matrimonio sea disuelto, que un matrimonio sea separado. Pero es evidente en el Antiguo Testamento que habían casos en los cuales habían mujeres divorciadas, habían personas que se les permitía incluso volver a casarse. El versículo 9 es conocido como el versículo más polémico, uno de los más polémicos que la Biblia habla respecto a el matrimonio y el divorcio. Es conocido como la cláusula de exclusión. Jesús dice, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Llegamos entonces a este versículo tan polémico. Polémico porque es el único versículo en la Biblia donde aparece la conocida cláusula de excepción. Jesús está diciendo claramente, salvo por causa de fornicación. O sea, está diciendo, no debe haber divorcio, excepto por causa de fornicación. Jesús está dando una excepción al divorcio. Algunos cristianos, siguiendo la forma de pensar de Shammai, han querido interpretar que la palabra fornicación que Jesús usa en esta excepción es que el marido descubra en la noche de boda que su esposa no era virgen. Como también lo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica considera que si por alguna razón el matrimonio no se consumó, no hubo acto sexual, entonces no es matrimonio. Y si descubrió que no era virgen, bueno, entonces no hubo matrimonio. Pero en tal caso, la ley de Moisés, como ya lo dije, no mandaba a dar cartas de repudio, no ponía excepciones, sino que mandaba a lapidar a tal infiel. Entonces, no puede ser que Jesús se esté refiriendo a esto. Además, es forzar mucho el texto para querer salvar el argumento. ¿Se contradice Dios entonces? ¿Cómo dice en Malaquías que Él odia el divorcio y aquí lo permite? En ninguna manera, mi hermano, se contradice. Dios sigue antes y hoy aborreciendo el divorcio. Dios lo sigue aborreciendo. Pero por eso mismo, porque Él es bueno y porque Él es misericordioso, si Dios aborrece el divorcio, aborrece la maldad que está detrás del divorcio, que es el querer separar lo que Dios ha unido, Dios, al mismo tiempo, esto no implica que la parte inocente quede impedida por causa del pecado y la maldad de otro de nunca más volver a casarse. Déjeme dejar esto bien en claro.
Dios no desea el divorcio de ningún matrimonio. Dios los ha unido, pero aquí uno de los dos ha roto el pacto. Uno de los dos ha dejado a la persona con quien hizo un día un pacto delante de Dios. Y Dios juzgará a esa persona, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios, dice la palabra del Señor. Pero esto no significa que la persona inocente queda igualmente condenada e igualmente excluida y apartada, de tal manera que nunca más se pueda volver a casar. Vuelvo a decirlo, imagínenlo en el contexto en que Jesús dice esto, donde las mujeres quedaban repudiadas por sus maridos. Sus maridos se iban con otra y la dejaban sola. Y esa mujer quedaba abandonada completamente. Dios, al igual que en el Antiguo Testamento, no está dando libertad para que nos divorciemos por cualquier causa. Pero sí, al igual que en el Antiguo Testamento, está dando libertad a la parte inocente de culpa y por tanto libre de juicio para volver a casarse. El punto está en que debemos tener mucho cuidado en nuestros corazones. Dios no puede ser burlado. El divorcio no debe ser buscado ni deseado por ninguno de nosotros. Es más, la parte afectada debe buscar la reconciliación. Debe buscar primero el perdón, así como el Señor enseñó en el capítulo 18. El capítulo 18 es aquel que habla del perdón, de acudir y perdonar aún hasta 70 veces 7, todas las veces que sea necesaria. Pero el Señor conoce la dureza del corazón humano y sabe que aunque hayan esposas que puedan perdonar a sus maridos, hay maridos que aún así no quieren seguir con ella y aún así la van a repudiar y la van a dejar. Esa mujer no está condenada junto con su marido. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice su palabra. Jesús dice que la parte inocente no queda condenada si se vuelve a casar. Es por eso que esta es conocida como la cláusula de exclusión. Pero si se fija, y como le dije, este es el único pasaje, es el único versículo que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento en que Jesús pone una excepción y dice, a no ser. Es el único. Y no podemos ir en contra de la palabra de Jesús, no podemos irnos a la escuela de Samai y ser más, exigentes que Ejésús. Eso hacían los fariseos, ponían cargas sobre las personas, cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar. Permítame ejemplificarle esto de la siguiente forma. Nadie en su sano juicio debe buscar cortarse los brazos. Aunque no le gusten sus brazos por la razón que sea. Usted va a cuidar sus brazos, usted los va a tratar de mantener firmes. Y si quiere brazos musculosos, se va a ejercitar por tener brazos firmes, al que le interese eso. Pero si usted pasa por el lado y ve a otro que tiene brazos musculosos, usted no dice, me voy a cortar los míos y me voy a poner los de la otra persona. Nadie hace eso, tendría que estar enfermo para hacer eso, ¿cierto? Ahora hay situaciones en las cuales a algunas personas lamentablemente le entra una infección. Y esa infección puede avanzar a tal punto de generar una condición médica que se llama gangrena. La gangrena atenta no solamente contra el órgano que esté afectado, sino que puede quitarle la vida a esa persona, generar una septicemia y hacer que la persona misma se muera. En ese caso particular, tan específico, van a ser los mismos médicos, aquellos que están buscando curarle, aquellos que están buscando tratar su enfermedad, los que le van a decir, ¿sabe qué? La única solución aquí es cortarle el brazo. No queda más remedio que cortar su brazo. Hemos hecho todo, hemos dado los medicamentos, hemos tratado de ayudarle al máximo, pero la única solución que va quedando es cortar el brazo. Una vez que su brazo ha sido cortado, nadie le dirá a esa persona, no te puedes poner prótesis, no puedes ponerte, si es que existiera, un implante de brazo. Nadie le diría eso, nadie lo condenaría a eso. Incluso le diríamos, sí, está bien, bueno, puedes, no va a ser lo mismo. Va a quedar la cicatriz, está la marca. Pero si tienes un brazo que te puedas poner, colócalo. Pero hazlo bien, para que no se vuelva a infectar, para que no se vuelva a dañar. Con este ejemplo quiero decir que nadie debe andar buscando destruir su matrimonio, cortarse los brazos porque no le gustan, porque no le agradan, porque al contrario, la Biblia dice que el marido debe cuidar de su mujer como a su propio cuerpo, que debe cuidar de él.
Todos nosotros cuidamos nuestros cuerpos. Y a veces tenemos que dejar todo de lado por cuidar de una parte de nuestro cuerpo. Si no, pregúntele. Yo sé que él no quería que lo mencionáramos, pero yo estoy muy contento que esté aquí. Nuestro querido amigo Leo. Que por un dolor de su cuerpo, que por una herida de su cuerpo, tuvo que dejarlo todo. Aún aquello que le apasionaba, aún aquello que le gustaba, tuvo que dejarlo. Porque era necesario cuidar de su cuerpo. Eso es lo que Dios quiere que los maridos hagamos con nuestras mujeres. Que dejemos todo por cuidar de ella. Y después de darlo todo, de dar hasta lo último, si ya no hay nada más que hacer, si esa mujer realmente ha endurecido su corazón y esa mujer ya no quiere estar conmigo y realmente quiere irse con otro hombre, bueno, entonces no queda más remedio. Pero yo le pregunto, ¿ha llegado hasta ese punto? ¿Ha dejado todo realmente por cuidar de su mujer? Y lo mismo, hermanas, por sus maridos. ¿Han llegado a ese punto? ¿Pueden pararse delante de Dios y decir, Dios, yo realmente hice todo lo que estaba a mi alcance para salvar mi matrimonio? Cuando usted pueda pararse delante de Dios y decir eso, entonces, bueno, podrá aplicar la cláusula de excepción, pero si no, entonces no busque el divorcio, no lo busque, porque no será mejor el camino fuera de él, fuera del matrimonio, no será mejor. Lo que debemos buscar es vivir matrimonios conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Por eso vuelvo al principio. El título de esta predicación se llama ¿divorcio o no divorcio? Esa no es la cuestión. La respuesta no está en tratar de saber cuándo puedo o no puedo divorciarme, sino si mi matrimonio yo lo estoy llevando conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y por eso insisto que si no escuchó la predicación del domingo pasado, por favor la escuche. Porque ahí fue donde hablamos qué es lo que Dios quiere de nuestros matrimonios. Jesús dice, lo que Dios ha juntado, lo que Dios ha pegado, no lo separe el hombre. Les conté esta imagen de la madera junta. Y cuando usted, esa madera que está pegada, unida, usted la mira y pareciera que no hay división entre ellas, que cuesta mirarla. Cuesta mirar dónde está la división porque están tan unidas que no se pueden separar. Y si usted las quiere separar, no se separan por el lado donde están pegadas. ¿Sabe lo que pasa con la madera cuando usted la intenta separar? Se quiebra, se rompe. Eso pasa con el matrimonio, con el divorcio. Cuando usted quiere separar lo que está unido, se termina dañando igual y no vuelve a ser lo mismo. Entonces, en vez de buscar cómo separar, debemos buscar en la palabra de Dios cómo Dios quiere que vivamos nuestros matrimonios. Y esto es para todo. A lo mejor alguien puede decir aquí, pero yo no estoy ni pensando en divorcio, estoy pasando por un buen matrimonio. Muy bien, qué bueno. Pero también la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la Biblia también dice que nosotros debemos cuidar de nuestro matrimonio, que es un trabajo diario, que es un trabajo constante. Alguien puede decir aquí, yo soy soltero, no pienso casarme. Bueno, nosotros debemos honrar lo que Dios honra y debemos hablar del matrimonio conforme a la palabra de Dios. O tal vez yo ya pasé por esto. Yo ya viví esta situación. Muy bien, la próxima semana entonces tiene que venir, porque el Señor también responde y continúa con este tema. Los discípulos le preguntan y Jesús habla, ¿qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con los que se quedan solos? Pero el día de hoy quisiera, para ir concluyendo, que entendiéramos que el matrimonio es un regalo maravilloso de Dios. Es una bendición estar casado. Así es que si usted tiene esposo o esposa, si usted está casado, está casada, alabe a Dios y dele gracias a Dios porque Dios le dio un regalo hermoso. Iglesia, es tan importante que nosotros valoremos de esta manera el matrimonio porque nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y si nosotros no valoramos el matrimonio, no elevamos el estándar, nadie lo hará, porque este mundo es enemigo de Dios. Los enemigos de Dios desprecian el matrimonio y quieren justificar todo el tiempo cualquier excusa para divorciarse. Quieren encontrar alguna justificación para divorciarse, pero no han hecho todo lo que tienen que hacer todavía para que Dios pueda decir sí. Te es permitido entonces.
te es permitido. Dios conoce la dureza del corazón de los hombres. Y Dios no cierra esto totalmente. No es que Dios condene y diga, no, nadie se puede divorciar y el que se divorcia se va al infierno inmediatamente. No, la Biblia es clara. Hay cláusula de excepción, pero como la misma palabra lo dice, es una excepción. Es algo muy exclusivo, muy puntual. Y es como cuando en la gangrena ya no hay nada más que hacer. Pero yo creo en un Dios que entra en nuestro corazón y cambia nuestros corazones. Aún el corazón más duro. Aún el corazón más endurecido. Y que Él puede salvar aún el matrimonio más débil y más frágil. Aún el matrimonio que está a punto de morir, Dios lo puede salvar. El corazón malvado del ser humano busca excusas mentirosas para poder romper su pacto, creyendo que podrá ganarle la discusión a Dios sobre el divorcio. Mira, es tremendo. Solo quiero que pensemos un poco. Estos fariseos estaban discutiendo con el Creador, con el dueño de todas las cosas, con aquel que hizo el mundo, el que fundó la tierra. Estaban discutiendo y querían ganarle la discusión respecto al divorcio. ¿Se da cuenta lo absurdo y lo ridículo que es el corazón humano? Que cree que puede discutir con Dios y ganarle la discusión. Pero así somos nosotros. Creemos que podemos discutirle, doblarle la mano a Dios y que le vamos a ganar el pulso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuántos años tenemos de sabiduría para venir en discusión con Dios y decirle, no, Señor, está bien, está bonita la predicación, bonito lo que dijiste, pero no, en mi caso, es que mi caso es distinto, mi caso es diferente, mi vida necesito otra respuesta, no necesito esto. ¿Podrá ganarle usted a la sabiduría divina? ¿Será usted más sabio que Dios? Solo la dureza de nuestro corazón nos puede llevar a pararnos de esa manera y creer que mi opinión, mi posición, mi interpretación del matrimonio es más sabia o es más alta que la de Dios. Dios juzgará todo adulterio y condenará a los enemigos del matrimonio porque Él es quien ha dado este regalo a los hombres y nosotros debemos cuidarlo y debemos saber que a Él rendiremos cuentas. El cristiano que ha sufrido la infidelidad de su cónyuge debe, como Cristo enseña, perdonar y ayudado por el Espíritu Santo, quien estuvo siempre fortaleciendo a Cristo. El mismo Espíritu nos fortalecerá para que nosotros perdonemos también, así como Cristo perdonó aún desde la cruz a quienes les estaban crucificando. Ese mismo Espíritu puede fortalecer a un esposo o una esposa para perdonar incluso la infidelidad. La parte inocente debe buscar siempre la reconciliación. Pero Dios, que es justo y es bueno y conoce la condición del hombre, vuelvo a decirlo, permite que la parte inocente no sea condenada con la culpable, dando la excepción para volver a casarse en caso de que la otra persona haya roto el pacto y no se haya podido establecer una reconciliación a pesar del perdón dado por la parte inocente. Yo sé que este texto es difícil de digerir y la verdad es que ha sido difícil para mí preparar esta predicación porque el tema es difícil de preparar, pero le quiero contar que pastores tan connotados como John MacArthur, un pastor que nosotros respetamos mucho, él tiene una serie de 6 predicaciones solamente de este capítulo 19. Otro erudito argentino que estuvimos analizando con Pablo tiene 11 predicaciones con respecto a este solo pasaje. Y así usted busque y va a encontrar mucho material, porque se ha discutido y se ha hablado mucho esto. Pero nosotros creemos y confiamos que el Señor está obrando en medio de esta congregación. Y aunque Pablo y yo no seamos los mejores eruditos, confiamos en que el Señor está trabajando en los matrimonios de esta congregación. Hemos tenido el privilegio y la alegría de poder unir matrimonios. Hemos tenido el privilegio y la alegría de ayudar matrimonios. Y nosotros mismos estamos creciendo, avanzando en nuestros matrimonios. Pero estamos convencidos de que Dios es el que está interesado en los matrimonios de nuestra congregación. Porque si una congregación tiene matrimonios fuertes, esa iglesia será una iglesia fuerte y firme.
claro para la sociología incluso que la base de una sociedad es el matrimonio. Nuestra sociedad de hecho está como está, no solo por los gobernantes que tenemos, no porque los políticos que tenemos sean corruptos, sino que el gran problema que tenemos es porque tenemos una sociedad que no valora el matrimonio, que lo desprecia y que busca divorciarse por cualquier causa, que lo desprecia a tal punto que ya el matrimonio no es algo importante, sino que simplemente yo me puedo juntar con una persona y si quiero estoy con ella y si va bien la cosa seguimos, pero ¿para qué casarnos? ¿Para qué firmar un papel? No tienen compromiso con nada y eso es el reflejo, eso es lo que genera que nuestra sociedad esté como esté. Pero una iglesia cuyos matrimonios son firmes, cuyos matrimonios están cimentados en la palabra de Dios, es una iglesia donde hay gozo, paz en medio de la congregación, porque Dios se agrada de eso y Dios hace crecer y florecer esa congregación firme, fuerte. Mis hermanos, si nosotros somos fieles, varones, si nosotros somos fieles a nuestras mujeres, podremos ser fieles entonces aquí en la casa del Señor. Pero si nosotros engañamos a nuestras mujeres, ¿cuánto más no podemos venir aquí y poner una cara de santo y engañar al otro? ¿Me entienden lo que quiero decir? Y en todo aspecto, si nos engañamos en la intimidad, si nos engañamos en los matrimonios, ¿cuánto más no vamos a engañar al resto de las personas? Pero al mismo tiempo, si somos fieles a la persona de nuestro pacto, entonces podremos también ser fieles en otras cosas. Dios pone el matrimonio como requisito para aquellos que predican, para aquellos que presiden, para aquellos que dirigen la iglesia. Dice que el pastor debe ser varón de una sola mujer, porque dice y que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? ¿Cómo un hombre que no fue fiel a su esposa va a ser fiel a la iglesia? ¿Cómo un hombre que quiere cambiar a su mujer va a cuidar de la iglesia, va a querer cambiar la iglesia también, va a querer cambiar a los hermanos? Mucho más. Por eso es tan importante este tema, mis hermanos. Por eso es importante que nosotros elevemos el estándar que en la sociedad en que vivimos, sea usted casado o no, no importa tanto eso, sino que usted valore lo que Dios valora y ame lo que Dios ame. El Señor nos ayude, el Señor nos fortalezca para vivir en su voluntad y para predicar su palabra, todo el consejo de su palabra. El Señor le dé sabiduría a las mujeres mayores para enseñar a las más pequeñas. Así dice la Biblia. Que las mujeres ancianas, las mayores, las que ya han vivido, las que ya han tenido matrimonios, que a lo mejor han aprendido a golpes, pero aprendieron, puedan enseñar a las más jóvenes. Y nosotros los varones más viejos podamos enseñar a los más jóvenes qué es el matrimonio, cómo debemos andar. Y entonces tendremos una iglesia firme, sana, una iglesia que va a crecer y que Dios va a bendecir este lugar. Leíamos Malaquías al principio. Dios dice que Él no va a escuchar la oración de aquellos que son infieles a su esposa. No va a escuchar la oración de aquellos que repudian a su esposa. Mire que Dios le da tal valor que nuestra oración no será oída si nosotros primeramente no elevamos el estándar del matrimonio. Hagamos esto y el Señor estará con nosotros. Elevemos el estándar del matrimonio. Démosle el valor que el Señor le da y el Señor estará con nosotros. Oremos. Padre bueno, yo te doy gracias porque tu palabra, Dios, siempre llega a tiempo y tú nos corriges y enderezas nuestro andar. Señor, pero también reconocemos que la dureza de nuestro corazón a menudo hace que este tránsito sea más lento, que la salida que buscamos no la tomemos, no porque no esté abierta la puerta, sino porque nosotros no queremos obedecer a tu voz. Danos corazones humildes, sencillos, para oír tu voz. Padre, yo te ruego por los matrimonios que hay aquí. Señor, yo te pido, Dios, que en tu gracia
tú hagas que cada uno mire primero la viga en su propio ojo antes de querer sacar la paja en el ojo de su cónyuge. Que cada uno de nosotros podamos empezar a reconocer nuestros errores, todo el descuido que hemos tenido de nuestros matrimonios y cómo no hemos hecho lo que tú mandaste, que renunciáramos a otros pactos para dedicarnos plenamente al pacto que tenemos con nuestras mujeres, con nuestros cónyuges. Yo te ruego, Dios, que pongas en nosotros un nuevo corazón, un corazón como el tuyo, y que busquemos con toda nuestra fuerza sostener nuestros matrimonios, protegerlos, cuidarlos. Que en nuestro corazón no esté la búsqueda del divorcio, sino que esté la búsqueda de hacer tu voluntad. Señor, que ojalá ninguno tuviera que ocupar la cláusula de excepción. Ojalá ninguno tuviera que llegar a ese punto, ningún matrimonio en este lugar. Te ruego, Dios, que tú seas bendiciendo esta congregación con temor de ti, porque el que teme a tu nombre se aparta del mal, porque el que teme a tu nombre aborrece el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener corazones temerosos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Bien, ya estamos terminando casi, pero quiero pedirle que pueda disponerse para ofrendar, como es nuestra costumbre.